El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es momento de escuchar la palabra de Dios. Involucrados presenta la reflexión de hoy. Pero hoy queremos culminar este segmento por el Día de Mamá con esta reflexión. Cómo las madres usan la integridad para criar niños poderosos en un mundo imperfecto. Y quizás en esta época criarlos es un poquito difícil porque hay muchos desafíos, hay muchas tentaciones, hay nuevos cambios que quizás cada uno de los niños se enfrentan, y para algunas madres que quizás no conocen al Señor les es difícil. Por eso es que muchos de ellos simplemente los dejan que vivan su vida. Pero sin embargo, como madres en el Señor, como madres cristianas, agradecen por esa oportunidad y esa responsabilidad que tienen para poder guiar a sus pequeños por el camino correcto. Es interesante escuchar a los niños y jóvenes decir cómo sus madres los aconsejan, y sobre todo para que tengan valores sólidos, para que sus principios bíblicos no sean afectados por corrientes del mundo. Y por eso es que en esta tarde vamos a darles algunas porciones de la palabra de cómo usar esa integridad para criar niños poderosos en un mundo imperfecto. Pero ¿por qué decimos que la integridad es tan importante? Es muy importante porque es un pilar fundamental en la vida cristiana. Es la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Es vivir de acuerdo a nuestros valores sin importar las circunstancias. Como dice en el libro de Proverbios 11:3, la integridad guía a los justos, pero la perversidad destruye a los traidores. Entonces, ¿cómo inculcar esa integridad en los hijos? ¿Cómo inculcar, sembrar en el corazón de ellos la integridad? Número 1, siendo ejemplo. Es bonito escuchar cuando los hijos dicen, mi madre es un ejemplo. Así es que de esa manera usted puede inculcar la integridad a los hijos, siendo un ejemplo. Que los niños aprendan principalmente de lo que observan, no de lo que usted le dice, porque palabras pueden haber muchas, pero si los niños aprenden de lo que observan, pues efectivamente, si queremos niños, hijos que sean íntegros delante del Señor, tienen que ver esa integridad en nosotros, guiándose en nuestro ejemplo, tal y como les dice en 1 de Pedro 1:15. En cambio dice, seamos santos en todo lo que hagan, como también aquel que los llamó a ser santo. La palabra dice que el Señor dice, sean santos como yo, porque Él refleja primero el ejemplo. Entonces no les dice, sean ustedes santos, y no se ven en el ejemplo. Entonces es una palabra de mucha bendición para que cada uno de nuestros hermanos puedan, o hermanas más que todo, sembrar esa integridad en el corazón de los niños. ¿De qué manera? Siendo ejemplo. Número 2, ¿cómo más inculco la integridad? Enseñar valores desde la temprana edad. Como decían hace poco, ¿no? Decían, instruye al niño en el camino, decían sus llamadas, ¿no? Hablar con nuestros hijos sobre la importancia de la honestidad. Ser honestos, ser responsables, vivir en justicia y en respeto. Como lo dice en Proverbios 22:6, nos recuerda, instruye al niño en el camino correcto, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Es un consejo muy grande, queridas padres. Hay que instruirlos a nuestros hijos en el camino de nuestro Señor, porque mañana más tarde serán personas leales, personas responsables, personas que amen y respeten a todos. Y sobre todo que se mantengan en el camino del Señor en integridad. Entonces, qué bonito consejo. Primero, siendo ejemplo. Número 2, enseñar valores desde temprana edad, desde cuando son niñitos, bebitos. Muchos consejos de pastores, dice, incluso cuando están todavía las mujeres en gestación, hablarle a su bebé que pronto viene. Número 3, ¿cómo más inculco esa integridad para formar niños poderosos en un mundo imperfecto? Comience a corregir con amor y firmeza. No porque seamos hijos de mamá, hijitos de mamá, significa que no haya corrección, porque caeríamos en error. Cuando los niños, los hijos muestran errores, es importante corregir, pero acá dice la palabra en amor, en firmeza, guiándoles a hacer lo correcto. No solamente utilizar la fuerza brusca y no enseñarles, sino como dice la palabra del Señor en Hebreos 12:11, ninguna disciplina al momento parece, ¿qué cosa? Agradable, sino más bien quizás penosa, pero después a los que se han ejercitado en ella
les produce fruto de paz y de justicia. Entonces, hermanos, los animamos a que en esta tarde, mis hermanitas, que cada uno de nuestras hermanas aprenda a inculcar la integridad de sus hijos. ¿De qué manera? Corrigiéndoles. A muchos de nosotros nos han corregido y gracias a Dios su corrección nos sirve hasta el día de hoy. ¿Cómo más podemos inculcar esa integridad? Fomentar la comunicación abierta, ¿no? Crear un ambiente donde nuestros hijos se sientan seguros para hablar con nosotros sobre cualquier tema, sin temor a ser juzgados. Como en Santiago 1:19, nos anima a que todos pronto para oír, dice, y tardos para hablar, y tardos para irarse. Es muy importante fomentar la comunicación abierta con nuestros hijos, comentarles también los riesgos que se podrían cometer más adelante, y esto nos permite abrirnos entre padre e hijo. Y sobre todo, como tú dices, a enseñarles qué consecuencias hay. Y ustedes pueden decir, pero ustedes de qué nos hablan si quizás no son padres. Pero creo que a nosotros, nuestros padres, nuestra mamá, nos han inculcado cosas que han dado resultados para el día de hoy. Y como dice mi esposo, nos da a conocer que cuando alguien nos instruye en la palabra del Señor, tarde o temprano, hermanitos, como ayer yo escuchaba en los programas, tarde o temprano van a regresar a casa aquellos que están lejos. Pero así es que, hermanos, sean prontos para oír y tardos para irarse. Sino que, como decía en el punto 3, corrijan en amor. Si están mal, corríjanlos. No es malo corregir. La Biblia dice que librarán incluso su alma del Seol. Y número 5, como más fomento la integridad en los corazones de los hijos para que sean poderosos en un mundo tan imperfecto, de tantas ideas negativas, es que aprendan a celebrar. Gócense si es que sus hijos tienen algunas virtudes, tienen algunas cualidades. A veces solo señalamos lo malo, ¿no? Tú eres así, pero no señalamos las virtudes que quizás tienen ellos, los logros que ellos llegan a tener. Quizás ellos se han esforzado en algo y a veces los padres simplemente no lo valoran. Pero Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino correctamente para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Lo que usted siembre ahora en sus corazones, un día va a tener fruto. No sabemos cuándo, pero podemos decir que hay madres que han estado orando por nosotros. Fernando aquí puede reconocer el valor de su madre durante mucho tiempo, mi persona de la misma manera. Entonces, ¿cómo no poder agradecer por todas esas cosas que una madre puede hacer para sembrar integridad en los hijos? Y a modo de resumen, entonces, ¿cómo inculcamos esa integridad en cada uno de los hijos, de los jóvenes, que a veces parece que no hay resultado, ¿no? Pareciera, ¿no? Pareciera que los padres dicen en modo así de rendirse, he fracasado, pero no. Usted con corregirlo desde muy temprana edad, llevarlo a la iglesia, estar pendiente de él, eso hace que mañana más tarde el hijo regrese a casa, regrese y pueda estar con Dios. Porque muchos jóvenes pueden estar lejos de Dios, pero esa palabra que le enseñaron en la escuela dominical, en la iglesia, cobra mucho ánimo. Es decir, querido hermano, padre, esta palabra es para animarte, es para fortalecerte. Tal vez dices, he fracasado como padre. No, has hecho la mejor cosa que podemos hacer: bendecir a tus hijos. Y por esa razón les decimos, criar a hijos con integridad en este mundo imperfecto no es fácil, pero tampoco es imposible, porque la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Y quizás nosotros, aún sin tener hijos, hemos sido hijos y hemos pasado por esos momentos, pero gracias a la palabra, porque hemos tenido padres con un buen ejemplo. También hemos tenido padres que han enseñado valores no solo con su boca, sino con sus hechos. Hemos tenido padres que cuando nos hemos portado mal y hemos hecho malas cosas, nuestra madre nos ha corregido a tiempo. Y gracias a Dios, porque han sembrado eso en nuestros corazones, y gracias a Dios, como decía Pablo, por la gracia de Dios, ahora somos lo que somos. Pero sobre todo, aprendan a comunicarse, porque no está en gritar, no está en decir las cosas como quizás usted lo puede hacer, pero sí, no permita que un error que alguien comete, sus hijos, efectivamente se quede sin castigo o sin advertencia. Ese es el consejo que en esta tarde podemos dar en un día tan especial que es mañana, por el Día de Mamá. Pero como decíamos, no solo sea el día de mañana, sino siempre oramos por ustedes, hermanitas, mamá, que también nos escuchan,
Entonces, no solamente es quizás en el ámbito físico, sino también en el ámbito espiritual. Recuerda, en Salmo 119:5 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, un alumbrero para mi camino. Que la luz de la palabra de Dios guíe nuestros pasos y la de nuestros hijos hacia una vida llena de integridad y bendición. Con estas palabras te animamos, querida madre, a seguir adelante.